lo que realmente es, pues ya, tú vas a creer lo que tú quieres creer. Entonces, con la Biblia lo que queremos hacer es mantener todo en su contexto, todo dentro de su contexto. Entonces, comenzando el libro de Santiago, o más bien la carta de Santiago, tenemos que investigar, tenemos que ver quién lo escribió, número uno, a quién va dirigida y de qué habla. ¿De qué habla? Antes de comenzar más en el resto de la carta, ¿sí? Entonces, hoy vamos a cubrir versículo 1 y eso es todo, ¿sí? Versículo 1. Y la semana que viene vamos a entrar en un tema, pero la verdad, increíble. Entonces, ya para darles ansiedad, para que sean ansiosos para la siguiente semana. Muy bien. Versículo 1 de capítulo 1 de Santiago. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Eso es todo lo que vamos a ver hoy. Primero, antes de todo lo que vamos a hacer, ya sabemos, ustedes ya saben, los que me conocen, saco cosas que a veces tú vas a decir, eso no me importa, pero para la verdad sí importa, ¿ok? Santiago, comenzando con Santiago, el nombre Santiago. Déjenme decirles que eso no fue su nombre, no es el nombre correcto, ¿sí? Santiago realmente en hebreo, no lo tengo aquí, pero en hebreo, el nombre real del autor en hebreo es Jacob, ¿sí? Y en griego es Jacobos, ¿sí? Entonces, y en español sería Jacobo. Como en algunos, en los evangelios, a veces dice ahí Jacobo. Y eso es realmente el nombre correcto del que escribió esta carta. Entonces, si es Jacobo, ¿de dónde sale Santiago? ¿De dónde sale Santiago? Y si tu nombre es Santiago aquí, no hay problema. Tu nombre queda como Santiago. ¿Ok? No hay problema. Pero ¿de dónde salió Santiago? Bueno, el nombre Jacobo, antes en el español, en España, se llamaba Yago. Entonces ellos decían que era Santo Yago. San Yago es la idea. Y de ahí salió el nombre Santiago. Pero realmente el nombre es Jacobo. Y tú tal vez vas a decir, ¿qué importa? Ok, si tu nombre es Juan y te digo Diego, ¿te importa? Sí te importa, ¿verdad? Sí te importa. Por años aquí en México me decían Hugo. ¿Saben por qué? Porque cuando llegué a México tenía el pelo como Hugo Sánchez. Y ya, Hugo, y quedó así. Mi esposa todavía a veces sale ahí, Hugo. Cuando nos casamos, mi esposa y yo, mandamos las invitaciones donde decía Douglas Allen Gibson, y sus abuelos se asustaron, porque dijeron, ¿no que se va a casar con Hugo? Entonces, ya, sí, pero ya cuando cambiamos aquí a la iglesia, le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero mi nombre. Porque es mi nombre. Eso es quien soy. Yo no soy Hugo. Ya no tengo el pelo así como Hugo Sánchez, ya. Yo soy Douglas. Ese es mi nombre, es el nombre que me pusieron. Entonces, nombres son importantes. Nombres son importantes. Entonces, por eso lo menciono en esta mañana. Ahora, en el Nuevo Testamento hay varios Jacobos.
Incluso dicen algunos que son hasta 6 Jacobos. Yo nada más encuentro 3 o 4, pero los teólogos dicen que hay otros. Pero hay varios Jacobos en el Nuevo Testamento y son 3 grandes, 3 Jacobos grandes, vamos a decir, que hicieron mucho, sus nombres aparecen más tiempo. Y dos de ellos fueron discípulos de Cristo, apóstoles. Y uno era Jacobo, hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, que escribió ahí el Evangelio de Juan, primera y segunda y tercera de Juan. Entonces, ese Jacobo era uno de los apóstoles. El otro apóstol era el hijo de Alfeo, ¿sí? Entonces, esos eran grandes, pero déjame decirles que ninguno de esos escribió este libro. Ninguno de ellos escribió esta carta. El Jacobo que escribió esta carta de Santiago, como lo conocemos como Santiago, era el hermano de Jesús. El hermano de Jesús. Ahora, hay pensamientos allá que fueron primos o fue hermano de, era hijo de José y todo. Esos son inventos para poder creer algo. Este hombre, Jacobo y otros que mencionan ahí, eran los medios hermanos de Jesús. ¿Por qué decimos medios hermanos? Medios hermanos porque Jesús sí tuvo padre en la tierra, José, pero Jesús nació a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces no tuvo exactamente padre biológico aquí en la tierra. Entonces por eso decimos que Jacobo y el resto son medios hermanos de Cristo, porque sí son hijos de José y María, simplemente, pero ellos nacieron biológicamente de José y María, ¿sí? Y la iglesia tradicional dice no, porque ya agarraron lo que es una creencia que María fue virgen por toda su vida. Pero esa es una mentira completa, porque en ningún lugar en la Biblia nos dice, y estos fueron hijos de José y María. Entonces, ahí fue hermano de Jesús. Y fíjense que en el principio, no creía en Jesús. Y piénsalo, pues un hermano, ¿no? Piénsalo en tus hermanos. Si tú vienes y dices, yo soy el Salvador, tus hermanos, ¿qué van a decir? Sí, yo te vi crecer. Entonces, claro, su familia, excepto su mamá, no, los hermanos realmente no creían en él en el principio. Y no sabemos exactamente cuándo creyó Jacobo que Jesús era el Mesías. No sabemos exactamente, pero hay un pensamiento que tal vez fue en el tiempo de la resurrección, cuando Jesús ya resucitó y Jacobo lo vio con sus propios ojos resucitado, después creyó en él, pero no sabemos exactamente ahí. Dice en Marcos 6, dice el 3, ¿no es acaso el carpintero? Están hablando de Cristo en este momento, y están hablando de él para decir que él realmente no es el Mesías. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, para decir, este es humano completamente, él no es el Mesías. ¿Quién es este hombre? Era de Nazaret. Y dijeron en algún, creo que fue Andrés o Felipe, no recuerdo ahorita, pero dijo, qué bueno, qué hay de bueno que puede salir de Nazaret. No hay nada bueno en Nazaret, porque era un pueblito, era de esos pueblos que dices, ¿qué puede salir bien de ahí? ¿Sí? Entonces,
la gente estaba diciendo, este no es el Mesías. Pero aquí nos dice que Jacobo era el hermano de Jesús. Y también algo de Jacobo, él fue uno de los primeros que vio a Jesús después de la resurrección. Después de la resurrección. Dice ahí en 1 Corintios 15. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Ni siquiera había aparecido a todos los apóstoles y aparece con Jacobo. Y es algo muy importante porque Jacobo llega a ser alguien grande en la iglesia. Incluso en Gálatas 2 dice ahí en el 9, en efecto, eso es Pablo hablando de estas personas. Dice, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas fuertes de la iglesia. Entonces ahí llegó a ser alguien grande por su conocimiento también hebrea, su conocimiento de las escrituras, y aparte tal vez por ser hermano de Jesús. Entonces llegó a ser alguien grande, incluso en un tiempo cuando hay no voy a decir pleito, pero una discusión en Jerusalén sobre si los gentiles debían de circuncidarse o no. Ahí estaban Pedro, y ahí estaba Pablo, y estaban todos, pero el que se para y habla es Jacobo. Y dice en Hechos 15:13, cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Entonces estamos hablando de alguien fuertísimo, alguien que ayudó a la iglesia y fue incluso el líder en la iglesia en Jerusalén por toda su vida. Ahora, algunos dicen que él murió en el año 62. Es la mayoría de los teólogos dicen que él murió en el año 62, pero algunos dicen que él vivió hasta 120 años. Y por eso dicen que España lo agarró a él como su santo patrón. ¿Sí, verdad? Se llama santo patrón ahí, porque él llevó el evangelio a España, es lo que dicen. Entonces, en el año escrito, ¿cuándo fue escrito? ¿Cuándo fue escrito este libro? Fue escrito en el año, antes del año 50. Y ahorita les voy a decir por qué eso es importante. Algunos dicen que entre 60 y 63. Pero mayormente pensamos que era antes del 50. ¿Por qué? Hay cosas distintas que hay en esta carta. ¿Por qué todo esto es importante? Porque tienes que traducirlo, tienes que interpretar el libro según en el tiempo y a quién fue escrito. Entonces eso es importante. No simplemente puedes agarrar una carta y decir, todo esto es para mí. Porque a veces hay cosas que no son para nosotros. Fueron directamente para las personas viviendo en ese tiempo. Entonces, la palabra es viva y eficaz. Y nos puede impactar de algunas maneras, pero tenemos que interpretar la palabra bien. ¿Por qué pensamos que fue antes del 50? Número uno, fue antes del 50 porque la carta es distintamente hebrea, judía, hebrea, ¿sí? Por eso incluso no querían poner a Santiago en el canon. Cuando estaban decidiendo los libros del Nuevo Testamento, las personas que estaban ahí decidiendo no querían meter ni Santiago ni Hebreos, porque eran cartas demasiadas judías, hebreas. Pero por eso
pensamos que fue escrito antes del 50, porque antes del 50 la iglesia, ¿quién era? ¿Quiénes eran? Mayormente judíos. Y déjame decirles por qué esto es importante, ¿sí? Porque en el mundo hay un antisemitismo. ¿Saben lo que es antisemitismo? En contra de los judíos o Israel. ¿Por qué? Y muchos dicen porque ellos fueron los que mataron a Jesús y no lo aceptaron. Déjame decirles en esta mañana, quita esa idea de su mente. Porque Cristo, cuando estaba delante de Pilato, Él dijo: si yo no quiero, si no fuera la voluntad del Padre, y si yo no quisiera estar aquí, yo no estoy aquí. Tú no tienes el poder. Yo estoy aquí. Él estaba diciendo más o menos así: yo estoy aquí porque es la voluntad de mi Padre morir por los pecados de todo el mundo. Y si hubieran sido los judíos, hubieran sido los romanos, hubieran sido los mexicanos, los americanos, lo que sea, era la voluntad de Dios y se iba a hacer como quiera, ¿sí? Entonces, sí, el pueblo en general de Israel rechazó a ellos, pero los primeros creyentes eran judíos del pueblo de Israel. Y eso es importante entender. Jesús, como humano, era judío. Y el mundo quiere estar en contra de los judíos. Y si estás en contra de los judíos, tienes que estar en contra de Cristo. Tienes que estar en contra de Juan, de Jacobo, de todos ellos que fueron las personas que llevaron el evangelio a todo el mundo para que tú y yo pudiéramos estar aquí esta mañana alabando a Dios. Entonces, cuidado con esos pensamientos. Cuidado con pensar que los judíos fueron los malos. Había ciertos hombres malos que llevaron el juicio de Cristo de una manera equivocada, pero los primeros en quienes creyeron en Cristo fueron judíos, hebreos. ¿Por qué digo hebreos? Nosotros estamos acostumbrados de judíos. Yo digo hebreos porque los judíos realmente nada más eran del tribu de Judá. Y ellos fueron los que estaban ya en Jerusalén en ese tiempo, los judíos del tribu de Judá. Pero los hebreos son todos. Y se dice hebreos porque ellos hablaban en hebreo, ¿verdad? Pero es el pueblo de Israel, las 12 tribus, como dice aquí, ¿sí? Muy bien. Otra cosa distinta es que no hay referencia a los gentiles y la circuncisión. Esto pasó después, la discusión de eso fue después. Entonces no hay, siendo una carta muy hebrea, claro que si pasó lo de la circuncisión, ya hubieran hablado de eso. Entonces ya sabemos que no fue antes o después del 50 más o menos. Y también se usa la palabra sinagoga para el lugar de asamblea. ¿Por qué? ¿Dónde se juntaban los cristianos en ese tiempo? En la sinagoga. A veces en casas, sí, a veces en casas, pero primordialmente ellos iban a la sinagoga. Aún los gentiles que creían, ellos iban con los judíos ahí a algunas partes donde ellos podían estar para aprender de las escrituras y aprender que Jesús era el Mesías, era el Cristo. Entonces se usa la palabra sinagoga. Incluso Pablo, cuando él iba a sus viajes misioneros, ¿dónde llegaba primero? A las sinagogas, porque ahí estaban juntando las personas. Y por eso sabemos
que fue antes de el 50, antes que muchos gentiles habían ya creído. ¿Sí? Eso es importante saber porque después vamos a entender algunas cosas dentro de Santiago, dentro del libro de Santiago, que normalmente no entendemos. Porque tú y yo, mayormente, pensamos como greco-romanos, ¿sí? Y con la palabra de Dios fue escrito de una manera hebrea. Greco-romano es otro pensamiento. Nosotros pensamos en conceptos y la manera hebrea de pensar en las cosas es práctica. Es práctica. Entonces ahí va a haber algunas cosas. Muy bien. Ya que les aburrí completamente, perfecto. Versículo 1. Dice ahí, también nos dice quién más es Santiago o Jacobo. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Primero ahí. Esa palabra siervo, ahí pueden ver que es la palabra en griego doulos. Doulos. Y esa palabra tiene que ver con en el tiempo ahí. Lo he explicado antes. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento había esclavos. Y la mayoría de los esclavos que habían eran personas que debían dinero o debían algo a su amo y ellos estaban ahí trabajando como esclavos para pagar lo que ellos debían. ¿Sí? Eso es lo que pasaba mucho en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, ser esclavo no era exactamente estar en cadenas y todo eso. Era ser esclavo porque debías algo y tenías que estar ahí. Entonces, esos mismos siervos, esos mismos esclavos, pudiéramos decir, ellos estaban dentro de la casa y casi siempre llegaba el tiempo. Llegaba el tiempo cuando ya habían pagado toda su deuda y tenían una decisión que hacer. Tenían una decisión. ¿Me voy o me quedo? Pero por decisión propia. Por decisión propia. Y muchos esclavos, siervos, en ese momento, a veces aún como esclavos o así, ellos traían a sus familias, podían tener sus familias, pero en el momento cuando ya eran libres, ellos podían traer a sus familias y podían quedar en la casa si el amo quería y si el siervo quería. Pero ahora no como siervo o esclavo forzado, pero esclavo por amor. Porque esa persona amaba, llegó a amar a su amo y la casa donde él estaba. Entonces eso es lo que es un doulos. Un esclavo, un siervo por amor. Y aquí Santiago, igual como Pablo lo dice en casi todas sus cartas, si no todas, siervo. Está diciendo, yo no estoy aquí sirviendo a Dios porque me forzaron a servir a Dios. Yo estoy aquí sirviendo a Dios porque yo lo amo. Porque Él me amó primero, como dice en Juan, en 1 de Juan. Él me amó primero, entonces yo lo voy a amar. Ahora no es simplemente porque tengo que hacerlo, pero es porque quiero hacerlo. Simplemente esta palabra debe tener un impacto increíble en nuestras vidas. Porque si tú dices, yo soy un siervo de Dios, y muchas veces no queremos decir eso, porque la palabra tiene peso, tiene algo grande ahí. Entonces yo soy siervo de Dios porque yo lo amo por lo que Él hizo por mí. Lo que Él hizo por mí, es lo que Santiago está diciendo aquí. Está diciendo, yo soy siervo por amor de Dios. Y interesante aquí, dice, esa palabra Dios en el griego es theos, que
que tiene que ver con suprema divinidad. Suprema divinidad. Él es el siervo de Dios, hablando del Dios total, suprema divinidad, y luego dice, y lo separa, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir por nosotros, y luego resucitó, y lo llamamos a Él Señor, ¿sí? Y claro que Dios es Señor, pero aquí está diciendo, Dios, la suprema divinidad, y del Señor Jesucristo. Esa palabra Señor es kurios, y eso significa suprema autoridad. Entonces, ¿quién es nuestra suprema autoridad? Cristo es nuestra suprema autoridad. Pero en Mateo 28, Él dice, la autoridad que tengo viene ¿de quién? Del Padre. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. ¿Sí? Pero Él es la suprema autoridad de nosotros. Y fíjense, otra vez, Jacobo, ¿quién es? El hermano de Jesús. Y para un hermano decir que mi hermano es la suprema autoridad mía, qué grande dicho, ¿verdad? Qué grande frase decir de un hermano. Entonces, ahí también podemos ver que esto es cierto, que Jesús es el Señor de todos, porque aún su hermano Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén, y pudiéramos tal vez decir, bueno, decía uno de los 3 columnas de la iglesia en ese tiempo, dice, mi hermano es mi suprema autoridad. Entonces, eso nos dice a nosotros que debemos ser siervos de Dios, la suprema divinidad, y del Señor Jesucristo, suprema autoridad. Tú y yo no nos manejamos solos. Y el problema es que queremos manejar nuestra vida solos a veces. Y el problema es que hay un Dios y autoridad sobre nosotros. Y muchas veces queremos decir, es que no puedo, es que no quiero. Pero aquí dice lo que tenemos que hacer. Nos dejó el libro, el manual, para saber cómo debemos ser. Entonces, si somos realmente siervos de Dios, suprema autoridad, suprema divinidad, y del Señor Jesucristo, suprema autoridad, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir así, de esta manera. Y Santiago, Jacobo, entendió eso. Por eso dice, es simplemente esa frase, que a veces leemos la Biblia y lo leemos rápido, ¿verdad? Y decimos, bueno, es que yo siempre he leído esto, es el principio, Él está saludando a la gente. Pero esto tiene un impacto, debe tener un impacto grande en nuestras vidas, Muy bien. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego dice, ¿a quién? ¿A quién? Dice, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Ahora, tenemos otra vez, por eso les dije en el principio, ¿quién era Jacobo? ¿Qué distinciones tenía la carta? ¿Y por qué? En el tiempo, el año. ¿Entienden eso? Eso es muy importante entender, porque no había exactamente la separación que hoy en día tenemos entre los judíos y la iglesia. Antes era como que el cristianismo era una parte,
como unos primos de los judíos, porque ahí se juntaban en la sinagoga y todo eso. Entonces, cuando Santiago aquí, cuando Jacobo dice a las 12 tribus, sí, está hablando las palabras directas a lo que eran las 12 tribus. Pero, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿La gente podía ser parte del pueblo de Israel? Sí, sí, llegaban a ser parte del pueblo de Dios. Entonces aquí todavía no se había hecho exactamente la división que tenemos hoy en día. Entonces cuando él dice a las 12 tribus, está hablando mayormente de los judíos que habían creído en Cristo, pero también ¿cuál es la palabra? Prosélitos. Los prosélitos, los gentiles que habían creído también en Cristo. Entonces, cuando él dice a los 12 tribus, está hablando principalmente de los hebreos, pero también las personas que habían creído en el Mesías. ¿Quién entendía más lo del Mesías? ¿El pueblo de Israel o Roma? Los gentiles. El pueblo de Israel. Por eso pone tanta énfasis ahí Santiago en ellos, porque ellos entendían quién iba a ser el Mesías y ellos iban a ser los que iban a explicar, nos iban a explicar a nosotros, los gentiles, quién era el Mesías. Porque en los mitos de los greco-romanos, ¿qué tenían? Dios es para todo. Y no había un Mesías exactamente ahí. Sí había un héroe que venía y ayudaba y todo eso, pero no un Mesías que iba a venir a morir por todos, a derramar su sangre, que fue algo prometido desde el jardín de Edén cuando Adán pecó. Desde ahí tenemos la promesa de Cristo. Entonces ellos iban a entender lo que era para decirnos a nosotros que venía el Mesías para derramar su sangre preciosa. Entonces estaba hablando de los hebreos y no simplemente de los judíos, de las 12 tribus. Y dice ahí que se hayan dispersas por el mundo. Antes del tiempo del Nuevo Testamento ya estaban dispersas las tribus. Ya estaban dispersas porque en el año 722 Asiria llevó a una parte de Israel a esclavitud, y luego en el año 586 Babilonia llevó a otra parte de Israel a su pueblo a ser esclavos. Y después ya los soltaron, pero algunos se mantenían puros como judíos, pero otros mezclados. Y luego ya se dispersaron por todo el imperio romano. Entonces estaban dispersos antes que eso, pero en el Nuevo Testamento, en Hechos, algo muy interesante pasa. Ya la iglesia empieza a tener crecimiento. El primer sermón, pues estoy esperando que uno de mis sermones produce tanto fruto, ¿verdad? El primer sermón de Pedro, ¡pum! 5,000 personas, y mayormente judíos. 5,000, bueno, algunos dicen 5,000 hombres, y luego quién sabe cuántas mujeres y jóvenes ahí. Entonces no sabemos exactamente el número, pero la palabra nos dice que 5,000. Y simplemente así, en el primer sermón, 5,000 personas creyeron que Jesús es el Mesías. Y ya se agregaron ahí a la iglesia, y luego seguían creciendo y creciendo y creciendo. Pero no sé si Dios, yo creo que Dios pensó, pues ya estos nada más van a empezar a comer, ¿verdad? Como nosotros en la iglesia, ¿verdad? Nada más queremos convivio tras convivio para ya comer tamales y todo eso. Si algunos quieren traer unos chiles rellenos para el pastor, lo que sea, pero tenemos convivio tras convivio, y tal vez iban a quedar ahí. Y después Dios manda una persecución. Esteban está ahí predicando.
Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre dedicado a Cristo, estaba ahí con personas y ahí lo apedrearon. Apedrearon a Esteban. Ahí estaba Pablo. Ahí estaba Pablo entre los que ahí diciendo, sí, está bien, qué bueno que lo apedrearon. Y ya de ahí empieza una persecución. Y ya la iglesia, los que habían creído en Cristo, muchos se fueron a otras partes y por eso llegó el evangelio mucho antes que Pablo empezó a predicar. Llegó el evangelio a muchas partes del imperio romano antes que Pablo empezó a viajar y antes que otros apóstoles que viajaron. Entonces de ahí ya se fueron a todo el imperio romano, llevando el evangelio, llevando las buenas nuevas que Cristo murió por nosotros y resucitó. Y Él es el Mesías, Él es el Cordero, Él es el sacrificio que tú y yo necesitamos. Él es. Y ya. ¿Y saben qué? Probando con el Nuevo Testamento. No. Probando con el Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías. Sí. Lo bueno es que ahora tenemos el Nuevo Testamento para entender más nosotros, como somos la mayoría. No sé si hay alguien que tiene sangre judía aquí, pero la mayoría de nosotros somos gentiles y buenos gentiles, ¿verdad? Comemos puerco y todo y ya, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Entonces, los gentiles están incluidos ahí, pero mayormente en ese tiempo la iglesia eran judíos. Y por eso Santiago pone las palabras así, o Jacobo más bien pone las palabras así. Un día cuando hago mi traducción de la Biblia, no creo que voy a hacer una traducción. Voy a poner Jacobo ahí. Muy bien. Para el resto del tiempo, vamos a ver algunas cosas distintas que vamos a estar viendo en el libro de Santiago. Y él pone énfasis en varias cosas. Y la semana que viene vamos a comenzar con uno. ¿Sí? Uno es un énfasis, y él pone un énfasis en la fe que produce obras. ¿Escucharon eso? La fe que produce obras. Porque si tú tienes o yo tengo fe verdadera, va a producir obras. Si no produce obras, más probable no tienes fe verdadera. ¿Escucharon eso? Eso es importante. Incluso en la palabra fe que hemos estado viendo mucho tiempo en la iglesia, la palabra fe en griego es pistis. Y la palabra pistis literalmente significa convicción. Y cuando alguien tiene convicción, te lleva a hacer algo. Y de eso va a hablar Santiago. La fe que produce obras. Él después va a decir, la fe que no tiene obras es muerta. Muerta. Y eso significa que no murió. Es que no tenías. No tenías fe verdadera. Un énfasis en la fe que produce obras. Y esa fe que produce obras produce perseverancia. Y de eso, la semana que viene, vamos a hablar de eso. No, la verdad, a veces estoy estudiando y yo hagan explosiones ahí en la cabeza porque dices, toda mi vida he estado viendo esto. Y cuando vas al griego y entiendes que realmente la palabra significa, cambia las cosas. Entonces ahí la semana que viene vamos a hablar de la perseverancia.
perseverancia. Muy bien. Otro énfasis que tiene es en la vida práctica. Santiago es muy práctico. Él dice, mira, así debe ser. Sí, por ejemplo, vamos a hablar un día del favoritismo. Y él va a ser muy práctico. Simplemente no hace rodeos ni nada como nos gusta hacer. Él dice, no debe ver. ¿Tiene dinero? ¿No tiene dinero? No hay favoritismos. ¿Es judío? ¿Es gentil? No hay favoritismos. ¿Es hombre? ¿Es mujer? No hay favoritismos. ¿Sí? Cada quien tiene su papel en la iglesia, pero no hay favoritismos. No vamos a tratar a alguien mejor porque son estas personas o estas personas, ¿sí? Y de las dos maneras se hace, no solamente cuando hay personas que tienen dinero. A veces en varias iglesias, cuando no tienes dinero, hay una iglesia que conozco que el pastor prefiere a las personas que no tienen dinero y los trata mejor. Interesante, ¿no? Interesante. Y pasa así. Entonces, no debe haber favoritismo. Simplemente así como debemos tratar a todos, debemos tratar a todos. Sí, muy bien. También en Santiago vamos a estar viendo, él usa los términos y las enseñanzas de Mateo 5-7. Y por eso creo que también es más práctica la carta. Porque ¿qué es Mateo 5-7? El sermón del monte. Y comienza, bienaventurados. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los humildes de corazón. Entonces, ahí habla de eso y Santiago se mete mucho con términos que tiene en Mateo 5-7. Y también Santiago habla mucho de la sabiduría. Mucho de la sabiduría. Y tiene mucha similitud al Antiguo Testamento en cuanto al libro de Proverbios. Y esos libros donde hay mucha sabiduría. Entonces, ¿qué es sabiduría? ¿Conocimiento? No. Sabiduría es, agarras el conocimiento, tienes la decisión enfrente de ti, lo que tienes que hacer, y sabiduría es escoger lo sabio. ¿Sí? Es cuando eres sabio, escoges lo que es sabio. ¿Sí? Sabiduría es saber lo que es lo correcto y hacerlo. Inteligencia y conocimiento simplemente es algo que tienes en la cabeza. Y a veces tenemos muchas cosas en la cabeza y no los usamos, ¿verdad? Tenemos mucha capacidad como humanos en el cerebro. Y mucha gente se limita y dice, es que no puedo, yo no soy inteligente y todo eso. Pero Dios nos dio una capacidad increíble en el cerebro. Entonces, por eso decimos en la iglesia que no debemos ser ignorantes en la iglesia. Debemos saber y luego, ahí viene. Cuidado con la bomba. Ahí, esta semana los vamos a sacar. La semana que viene, no, el 17 de diciembre vamos a tener un convivio. Y si ven algo ahí como pollo, ya saben lo que es. Muy bien. Sabiduría no es simplemente conocimiento. No es simplemente saber algo, porque sabemos muchas cosas y no los ponemos a trabajar. Pero sabiduría es saber y hacer lo correcto. Hacer lo correcto. No sean insensatos, sino sabios. Sino sabios, dice la palabra. Y en Santiago vamos a hablar mucho de esa sabiduría. Incluso la semana que viene vamos a meternos en sabiduría también. ¿Sí? Muy bien.
Les dije, la introducción es muy académica, pero tenemos que saber estas cosas para comenzar el libro. Chéquenlo. Busque información esta semana sobre el libro de Santiago. Yo les animo a leer todo el libro. Mientras que estamos leyendo, haciendo las predicaciones, que va a durar quién sabe cuánto tiempo, tal vez 4 o 5 meses, por lo menos. Ahí lean Santiago una vez, 2 veces, las veces que puedes leer, porque eso nos ayuda a entender lo que es. Eso nos ayuda a memorizar lo que dice la palabra de Dios. Entonces les animo a hacer eso. Muy bien. Terminamos con esto. Hablamos de algo muy fuerte hoy. Fue la primera frase que hablamos. Y mi pregunta para ti y para mí es, ¿eres o somos esclavos por amor? ¿Eres o soy esclavo por amor? ¿Realmente entendemos el amor de Dios en Cristo Jesús? Lo he dicho antes, pero 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. En otra versión dice, nos obliga. Nos obliga, cuando entendemos el amor de Cristo, nos obliga a servir a Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero entendiendo lo que es el amor y que después vamos a ser nosotros esclavos por amor. No es a fuerzas, es porque Él nos amó primero, entonces yo le voy a amar. Muy bien, vamos a estar de pie y los muchachos pueden subir para terminar el último canto. Esperamos que puedan venir la semana que viene y continuar con esto, porque va a ser versículo por versículo. Vamos a cubrir todo el libro de Santiago y es importante porque es importante porque hay una sucesión. La carta fue escrita en totalidad. Entonces, para entender una parte de una carta, necesitamos entender el resto de la carta. Entonces, eso es importante. Hay algunas cosas que tenemos extra ahora nuevos para las personas que llegaron por primera vez. Hay esta carta o esta tarjeta, ¿sí? Que dice bienvenido y nada más atrás dice nombre o nombres y teléfono. Entonces ya para que nosotros podemos contactarlos, a ver si tienen necesidades, peticiones, lo que sea. La otra tarjeta es quiero servir. Si te interesa servir en diferentes áreas de nuestra iglesia, como bienvenida, Ujieres, misericordia, alabanza, audio y multimedia, ministerio infantil, ministerio juvenil, limpieza, que necesitamos ya comenzar un equipo de limpieza, mantenimiento, el café que llamamos los refrigerios ahí, eventos, anfitrión de una célula también. Entonces ahí pueden marcar aquí y luego ya podemos hablar contigo de eso también. Y aparte de eso podemos orar por ti. Si tienes peticiones, por favor dinos. Todos los jueves tenemos oración a las 9:30 de la mañana en el local donde estaba la iglesia antes. Todavía estamos usando este lugar para lo que es la oración los jueves en la mañana, 9:30, y también para los estudios bíblicos que tenemos miércoles es Immersion en inglés. Estamos cubriendo Romanos
y luego el jueves profundo cubriendo Romanos en español. Entonces les invitamos eso, pero está allá en el otro local. Si no saben dónde, por favor pregunten a nosotros. Ahí, pero ahí pueden ayudarnos a orar y ahí podemos tener tu petición y luego saber lo que podemos también. Esa es una manera de servir, orar por los unos por los otros. Entonces, por favor, ahí están las tarjetas, ahí donde está Daniel, ahí atrás. Daniel, levanta la mano, y ahí está la mesa donde está todo ahí. Entonces, también quería decirles, queremos poner un piso aquí porque la verdad suelta mucho polvo, y ya encontramos un piso que podemos poner en 30 pesos el metro. 30 pesos el metro cuadrado. Eso es puesto ya. Es un piso que tiene el 85% de caucho, y estamos viendo tal vez otras opciones, pero más pensamos que vamos a usar ese piso. Entonces, si alguien quiere donar algo extra, por favor, se puede dar a Lucy, que no está aquí. Normalmente es Lucy. También Daniel está ahí. Se puede dar a Daniel. Geo está ahí atrás también. Estamos tratando de llegar. Necesitamos como 29,000 pesos. Entonces, casi los 1,000 metros. Entonces, alguien que tiene algo extra, quisiera donar para poner el piso, por favor, ayúdenos en eso. Muy bien. Siervos por amor. Somos siervos por amor. Entendemos el amor que Dios tuvo o tiene para con nosotros. Entendemos que Cristo es el único Salvador. No hay otro Salvador. Tú no puedes salvarte. Cristo, nada más Cristo puede salvarse. Él debe ser nuestro Salvador personal, único y suficiente. ¿Sí? Vamos a orar y luego cantamos el último canto. Señor, te damos gracias por esta mañana, ahora esta tarde. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestra iglesia y las personas que están aquí en esta mañana, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Ayúdanos a ser una iglesia bíblica, donde estamos viendo lo que dice tu palabra, interpretar tu palabra correctamente y luego aplicar tu palabra en nuestra vida. Y ayúdanos, Dios, a ser una iglesia de gracia, que cualquier persona puede entrar, puede llegar y alabarte y hasta conocerte aquí, conocer a tu Hijo como su Salvador personal, único y suficiente. Ayúdanos a siempre ser una iglesia abierta, lista para recibir a las personas con el amor que tú nos das. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a ser siervos o esclavos por amor de ti, el Dios, el creador del universo, el Rey de reyes y Señor de señores. Ayúdanos a ser ese siervo por amor. Te alabamos, te glorificamos, en el nombre de Cristo pedimos todo. Amén.
cuando luchamos, llenos de fe, y no queremos desfallecer. Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Un aplauso a Dios y somos despedidos.